Club de lectura de la Iglesia Adventista en Cornellá. Refuerzo para los capítulos 1, 2 y 3 del libro de los Romanos. Comentario bíblico. Cuando Pablo escribió esta epístola, probablemente no le puso ningún título. Sencillamente era una carta que escribía a los creyentes en Roma. Pero posteriormente la epístola llegó a ser conocida como a los romanos. Parece evidente que la epístola a los romanos fue escrita desde Corinto, en su tercer viaje misionero, durante la permanencia de Pablo de 3 meses en esta ciudad, como lo vemos en Hechos capítulo 20 versículos del 1 al 3. El tema de la epístola es la pecaminosidad universal de los hombres y la gracia universal de Dios, la cual proporciona un camino por el cual los pecadores pueden ser perdonados y también restaurados a la perfección y la santidad. Este camino es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió, resucitó y vive eternamente para reconciliarnos y restaurarnos. El bosquejo del libro de Romanos se estructura de la siguiente manera. Primero, una introducción, que lo vemos en el capítulo 1, los versículos del 1 al 15. Segundo, exposición doctrinal, que se observa en el capítulo 1 desde el versículo 16 hasta el capítulo 11, versículo 36. Tercero, aplicación práctica de la doctrina de la justificación por la fe, que está desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 13. Y cuarto, conclusión, que va del capítulo 15, versículo 14, hasta el capítulo 16, versículo 27. En el capítulo 1, Pablo presenta a los romanos la dignidad de su llamado y su anhelo de visitarlos, versículo 9. También explica qué es el Evangelio y la justicia que manifiesta, versículo 16. Además, nos comenta de la ira de Dios contra toda clase de pecado, versículo 18. ¿Y cuáles son los pecados de los gentiles? Como se ve en el verso 21. En el capítulo 2, los que pecan no pueden excusarse a sí mismos aunque condenan a los demás, verso 1. Y mucho menos escaparán de los juicios de Dios, verso 6. Ya sean judíos o gentiles, verso 9. Los gentiles no escaparán, verso 14. Ni tampoco los judíos, versículo 17. A quienes la circuncisión de nada les servirá si no guardan la ley, como se ve en el verso 25. En el capítulo 3 nos habla de la prerrogativa de los judíos, como el verso 1, que aún no han perdido, como se ve en el verso 9. Pero de todas maneras la ley los convence del pecado, versículo 20. Por lo tanto, nadie se justificará por la ley, sino únicamente y sin diferencias por medio de la fe, como lo vemos en el verso 28. Pero a pesar de todo, la ley no ha sido abolida. Versículo 31.